Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. Ya hemos visto cómo se formaron los distintos átomos. Estos elementos son los ladrillos que construyen una ciencia llamada química. Cuando estudiamos la formación del átomo, vimos que en el núcleo existe un delicado equilibrio de fuerzas. Los protones se rechazan entre sí y los neutrones los atraen, logrando la unidad del núcleo. Los electrones, en cambio, se encuentran alrededor, en regiones que llamamos orbitales. Todo parece tranquilo y en orden hasta que nos damos cuenta que en el universo nuestro átomo no está solo. Todo en el universo tiende a permanecer en el estado de menor energía posible. Por ejemplo, una piedra en la ladera de una montaña. Aunque se encuentra quieta, posee una energía potencial respecto al suelo. Tiene el potencial de caer. Es posible que durante un fuerte viento se den las condiciones para que esa energía se libere y la piedra caiga al valle. En este punto, la piedra ya no tendrá el potencial de caer. Habrá perdido esa energía que tenía y se encontrará en su mínimo estado de energía. Lo mismo sucede con los átomos. Por ejemplo, si tenemos varios átomos de hidrógeno, cuando dos de ellos se encuentran separados, tendrán una energía potencial que llamaremos cero. Pero a medida que se acercan, el electrón es atraído por el núcleo del otro átomo, mientras que es rechazado por el otro electrón. Pero en total, la atracción es mayor que la repulsión. Por lo tanto, mantenerse separados es como pedirle a la piedra que no caiga de la colina. A medida que los átomos de hidrógeno se acercan, la energía potencial disminuye, y cuando los dos núcleos se encuentran a una distancia de 74 picómetros, la fuerza de atracción y repulsión se equilibran. Por lo tanto, acercarse más o volverse a alejar ya no es posible sin que se aplique una energía externa. Los átomos, al igual que la piedra después de caer de la colina, alcanzaron el mínimo estado de energía y permanecen unidos como una molécula diatómica. Por esto, siempre que hablamos de hidrógeno molecular. Lo mismo le sucede al oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, yodo y bromo. Se unen consigo mismos para tener mayor estabilidad. Estas uniones entre átomos las llamamos enlaces, y estos enlaces no ocurren solamente entre átomos iguales. Cuando el hierro y el oxígeno se encuentran, de forma tranquila se unen, formando lo que llamamos óxido. Y la molécula que resulta consiste en dos átomos de hierro combinados con tres átomos de oxígeno. Al proceso de unión entre átomos y moléculas, es decir, a la formación de enlaces, lo llamamos reacción. Los átomos continuamente reaccionan intentando alcanzar estructuras más estables, por lo que resulta muy difícil encontrar elementos en su estado puro. Si miramos alrededor y en la naturaleza misma, encontramos infinidad de compuestos distintos. La sal de mesa es la unión de cloro y sodio. La arena, arcillas y las rocas son silicatos, compuestos basados en la estructura del silicio con oxígenos, en las que también encontramos aluminio, magnesio, hierro, calcio y otros minerales. La mina de tu lápiz está formada por estructuras de carbono. El cemento que mantiene rígidas las construcciones es una mezcla de óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro, entre otros. Estamos rodeados de compuestos químicos. Todo lo que vemos, tocamos y olemos está formado por elementos y moléculas. Todo, incluso los pétalos de una flor y las alas de una mariposa. Y caemos en cuenta que la química es parte esencial de la vida misma. Los animales, las plantas, los insectos y bacterias se componen de átomos que forman moléculas que se ordenan creando estructuras y que estas estructuras logran ejercer un rol y trabajan con otras estructuras formando desde el organismo vivo más simple hasta el más complejo. La vida es misteriosa y también lo fue su composición desde la perspectiva química. La materia orgánica se descompone, se pudre, pero esto no sucede con las piedras, la tierra o el agua. Los compuestos inorgánicos resultan relativamente fáciles de sintetizar, de producirse en laboratorio, pero anteriormente esto era imposible con lo orgánico. Hoy en día sabemos que los compuestos orgánicos se basan en moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y que también pueden sintetizarse y manipularse en laboratorio. De todos estos elementos, el más importante es el carbono, a tal punto que el nombre más apropiado para esta rama de la química no es química orgánica, sino química del carbono. Entonces, iniciemos nuestro estudio analizando este elemento. El átomo de carbono consta de 6 protones y por lo tanto 6 electrones, los cuales se acomodan según la configuración electrónica. En el nivel 1 solo hay un orbital, el 1s, con 2 electrones de spin opuesto. El nivel 2, que es la capa de valencia,
consta de un orbital s completo y un orbital p incompleto. Px y Py están desapareados, ya que tienen solo un electrón, y Pz está totalmente vacío. Entonces, el carbono es tetravalente. Tiene 4 electrones en su última capa de valencia y le hacen falta 4 electrones más para completarse. Para conseguir esto, el carbono acude a lo que se conoce como hibridación electrónica, que consiste en cambiar la forma de los orbitales, permitiéndole generar enlaces covalentes con otros átomos. El carbono presenta 3 tipos de hibridaciones. La primera es la hibridación sp3. Significa que el orbital s se fusiona con los 3 suborbitales p, px, py y pz, generando 4 orbitales desapareados, que se repelen entre sí, por lo que el carbono adquiere la forma de un tetraedro. Ahora, cada orbital desapareado puede completarse mediante enlaces. Como ejemplo tenemos al metano, donde el carbono se completa con 4 átomos de hidrógeno, o el etano, donde 2 carbonos se unen con un enlace directo, denominado sigma, y el resto de orbitales se completan combinándose con hidrógeno. La segunda hibridación es la sp2. El orbital s se combina con 2 de los suborbitales p, el px y py. De esta manera, el carbono presenta 4 orbitales desapareados, manteniendo su tetravalencia. Como los orbitales se repelen, la forma que adquieren es con el pz vertical y los orbitales sp2 al centro. Con esta hibridación se pueden formar enlaces dobles, como el eteno. El primer enlace se obtiene por el orbital sp2, un enlace fuerte, sigma, y el segundo enlace lo logra doblando y uniendo al orbital pz. Este segundo enlace es más débil y se denomina pi. El resto de orbitales se completan uniéndose a átomos de hidrógeno. La tercera hibridación es la sp. El orbital s se combina con un solo suborbital p, el px, presentando 4 orbitales desapareados. Es tetravalente. Dado que se repelen, adquieren la siguiente forma. Esto permite a 2 átomos de carbono unirse mediante triple enlace, como el etino, donde los carbonos presentan un enlace directo, sigma, por medio del orbital hibridado sp, y con 2 enlaces pi por medio de los orbitales py y pz. Los orbitales faltantes se completan uniéndose a hidrógenos. Con estas 3 hibridaciones, los átomos de carbono pueden enlazarse repetidamente formando cadenas carbonatadas, que pueden llegar a tener de 2 a varios cientos de carbonos, incluso con ramificaciones, y estas cadenas pueden ser abiertas o cerradas, y hasta unirse con otros elementos, por lo que podemos clasificarlas en 2 grupos: los acíclicos o alifáticos, que son de cadenas abiertas, y los cíclicos, que son de cadenas cerradas. Estos a su vez se clasifican en heterocíclicos, cuando en la cadena cerrada aparecen átomos distintos al carbono, e isocíclicos, cuando toda la cadena cerrada se forma solo por carbono. Estos podemos clasificarlos en compuestos aromáticos o bencénicos, cuando presentan un anillo bencénico, y compuestos alicíclicos, cuyas propiedades son similares a los de cadena abiertas. En todas estas cadenas, lo que determina el comportamiento químico del compuesto orgánico es el grupo funcional, que consiste en la presencia de una estructura característica. Los grupos funcionales más importantes son los alcanos, cadenas de carbonos de enlaces simples, los alquenos cuando hay un enlace doble y alquinos cuando aparece un enlace triple. Son alcohol cuando en la cadena aparece oxígeno unido a hidrógeno, y fenol cuando esta unión se hace con un anillo bencénico. Cuando un alcohol se deshidrata, aparecen los éteres, que presentan un puente de oxígeno al medio de la cadena. Son aldehídos cuando en un extremo aparece un doble enlace con oxígeno, y cetonas cuando este doble enlace está al centro de la cadena. Los ácido carboxílico son aquellos donde al final de la cadena se encuentra el grupo funcional COOH, y éster cuando esta cadena continúa. Se denominan aminas cuando el amoníaco se combina con un hidrocarburo, y amidas cuando el amoníaco se combina con un ácido carboxílico. Por último, tenemos los nitrilos, donde al final de una cadena el carbono se une a nitrógeno por triple enlace. Aunque ya las estuviste viendo, es importante conocer la representación de las fórmulas orgánicas. Existen varias, pero entre las más usadas tenemos a las globales o moleculares, que indican la clase y número de átomos, pero no son muy de fiar, puesto que más de un compuesto puede responder a la misma fórmula global. Esto se conoce como isomería. Otra representación es con fórmulas desarrolladas, donde se desglosa totalmente al compuesto y cada línea corresponde a un enlace.
Las fórmulas electrónicas consisten en emplear los símbolos de Lewis. Cada raya se reemplaza por una pareja de electrones y nos permite apreciar la regla del octeto, donde cada átomo alcanza los 8 electrones y el hidrógeno 2. Las fórmulas semidesarrolladas nos permiten simplificar la representación agrupando los hidrógenos de cada carbono, y las fórmulas condensadas eliminan los guiones que representan los enlaces entre carbonos. Otra forma muy utilizada es la de líneas de enlaces, donde no se escriben ni el carbono ni el hidrógeno. Se asume que en cada vértice existe un carbono saturado con hidrógenos, y las líneas corresponden a los enlaces, permitiéndonos visualizar mejor la fórmula de la molécula. Cuando intervienen otros elementos, estos se escriben. Estos compuestos, la formación de cadenas y los grupos funcionales, los estudiaremos a detalles en otros videos. Ahora hemos entrado al inmenso mundo de la química del carbono, la cual es responsable de enormes avances en el área médica, industrial y energética. La comprensión de la química del carbono nos permite conocer el comportamiento de nuestro propio organismo y desarrollar tecnología. El 90% de los medicamentos son compuestos orgánicos. Los plásticos, hidrocarburos, nylon, plastoformo, papel, tintas, jabones, pegamento, alcoholes y el 91% de todos los compuestos conocidos son orgánicos. Por lo tanto, el estudio de esta rama de la química es fundamental para comprender el mundo que nos rodea y mejorarlo. Pronto nos volveremos a ver. Estudia, esfuérzate y recuerda que en la UPSA vos podés.